¿Qué tal? Bienvenidos a la práctica número 14. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo conectar diferentes LEDs, es decir, arreglos de LEDs. Muy bien, nosotros ya habíamos armado el circuito que te estoy mostrando en pantalla, es decir, un LED de color rojo en esta ocasión, y habíamos hablado que tenemos dos terminales, el ánodo, que es el positivo, que en este caso está conectado al nodo superior número 4. Aquí, luego tenemos un cable, y luego tenemos aquí que está conectado este nodo ya a nuestra fuente de alimentación. La otra terminal, que es la terminal negativa o cátodo, nosotros la tenemos aquí conectada con un cable al nodo número 4 inferior y un resistor que ya les había explicado cómo calcularlo, que es de 220 ohms. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Muchas veces en cuestiones de electrónica, de iluminación, por ejemplo en semáforos o en los faros de nuestros autos, vamos a tener aplicaciones donde nosotros necesitemos conectar varios LEDs. Y esto es bastante común en algunos circuitos. En la parte de robótica no tanto, pero sí se llega a dar un poco. Entonces vamos a ir aprendiendo cómo conectarlos. La primera conexión que vamos a aprender es cómo conectarlos en paralelo. Conectarlos en paralelo es muy fácil. No necesitamos más que ir agregando más LEDs, como les voy a mostrar a continuación. Muy bien, nosotros aquí ya conectamos tres LEDs. Todos están conectados en paralelo. Observen que todos, el ánodo está conectado al positivo, este ánodo también está conectado al positivo y así de forma sucesiva. Y los cátodos están conectados pues con su resistor a el nodo negativo de nuestra fuente de alimentación. Ahí estamos conectados. Ok. Vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando nosotros iniciemos la simulación. Observen que nosotros tenemos aquí un voltaje de 5 volts en este punto extremo de nuestros LEDs. Y en este otro extremo que tenemos aquí, pues sería el de nuestras resistencias. Y ahí están, nuestros LEDs están funcionando y están encendiendo muy bien. No hay ningún problema y todo está perfecto. Y pues observen que, recordemos que nosotros tenemos que estos LEDs funcionan con 1.8 volts. Al menos están en ese rango, recuerden que tenemos un rango, un intervalo, y pues con 1.8 volts están funcionando bien. Y que también con máximo 20 miliamperes funciona. Nosotros aquí pues le estamos suministrando un poquito menos. Con el resistor, como ya les había dicho, pues nosotros, ahí está, eh, aseguramos que la corriente de funcionamiento de cada LED pues sea la adecuada, la indicada con el resistor, y pues aquí está, 40.7 miliamperes, porque pues es de los tres, es del circuito en total. Ok, hasta aquí yo espero que no haya ninguna duda. Así es como los conectamos. ¿Cuál es el detalle cuando nosotros los conectamos así? El pro, la ventaja es que nosotros pues va a ser muy fácil estarlos conectando. Además, por ejemplo, si uno de estos se llega a dañar por cualquier cosa, ambiente, un golpe o algo, no va a afectar a los demás. O sea, nada más tendríamos que cambiar sin ningún problema. Los otros seguirían encendiendo. Una desventaja o la parte en contra que tenemos de este tipo de circuitos en paralelo es que cada una de las partes lleva su resistor. Cada una al llevar su resistor, pues si nosotros solamente pensamos en un circuito o dos circuitos, pues la verdad es que no nos sube tanto el precio. Pero ya cuando hablamos de un modelo de producción industrial, pues cada resistor, cada uno de ellos va a ir contando. Entonces, sí es una desventaja que nosotros tengamos tantos resistores. ¿Ok? Voy a detener la simulación y vamos a hacer otro circuito. Aquí, en este circuito que ya les estoy mostrando con LEDs verdes, nosotros los tenemos conectados en serie. Si observan, nosotros tenemos aquí el nodo con su terminal positiva, aquí están conectados, luego llegan aquí a su terminal, luego aquí al nodo 28, que es al ánodo, al LED, y luego tenemos el cátodo conectado de esta forma, pasan por su cable que tenemos aquí
y pues lo vamos a ir conectando al ánodo del siguiente. Y luego el cátodo de este lo vamos a conectar al ánodo del que sigue por medio de este cablecito que nosotros tenemos aquí. Y luego este cátodo pues lo vamos a ir conectando ya a este nodo que nosotros tenemos aquí, es el número 23 inferior con su resistor terminal negativo de nuestra fuente. Observen que nuestros LEDs de color verde no están funcionando bien. ¿Cuál es el detalle? Recordemos que nosotros tenemos una ecuación que es la de calcular esta resistencia, este resistor. Este resistor, recordemos que se calcula con la ley de Ohm, es decir, el voltaje de nuestra fuente, 5 volts, menos el voltaje de la suma de los voltajes de nuestros LEDs entre los 20 miliamperes que consumen cada uno de nuestros volts. Entonces, ¿cómo quedaría esa ecuación? Es 1.8 de cada uno de los LEDs, es decir, 1.8 por 3. Eso da 5.4. Entonces, si nosotros de nuestra fuente nada más nos está otorgando 5 volts, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí cuando los conectamos en serie? No nos queda otra opción más que aumentar el voltaje de nuestra fuente. Lo podemos ir aumentando a 6, a 7, a 9 volts, dependiendo de nuestras pilas, de nuestras baterías, de nuestra fuente de alimentación. Esta es la primera desventaja que encontramos aquí cuando los conectamos en serie. Esta desventaja es que precisamente no tenemos, o es muy raro encontrar pilas, baterías que sean de el voltaje que nosotros podríamos llegar a necesitar o ocupar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos al rango por arriba, es decir, nosotros aquí tenemos 5.4 volts, bien podríamos ocupar de las pilas de nuestras baterías, a lo mejor unas que sean de unos arreglos de pilas de 4AA, por ejemplo, podrían ser. De estas tendríamos 1.5. Entonces ahí es cuando ya tendremos que hacer un arreglo o irnos incluso a una batería tal vez de 9 volts o una de 12 volts y calcular su resistencia. Voy a detener la simulación, voy a desconectar los LEDs que tengo de este lado izquierdo. No los voy a dejar para que nosotros veamos aquí cuando yo aumento el voltaje de nuestra fuente. La voy a aumentar, por ejemplo, a 9 volts. ¿Ok? O es más, supongamos que nosotros vamos a conectar en lugar de esta fuente de 5 volts, vamos a conectar 4 baterías de 1.5. Esos son 6 volts. Esos serían, como habíamos dicho, 1.8 por 3 nos da 5.4. ¿Ok? 6 menos 5.4 es 0.6. Ese valor, 0.6, lo vamos a dividir entre 0.02, que son los 20 miliamperes. Entonces vamos a ver, le voy a colocar aquí 6 volts. Y aquí, como ya hicimos el cálculo, dice que con un resistor de 30 ohms van a funcionar nuestros LEDs, van a funcionar nuestros LEDs de la izquierda. Ahora recordemos que no tenemos todos los valores de resistencia. Uno de 33 ohms va a estar bien. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué es lo que sucede. Muy bien, ahí están funcionando en efecto todos nuestros LEDs están funcionando bien, los LEDs rojos, los LEDs verdes, así están funcionando bien. Ahorita concentrémonos en los verdes, que son los que nos preocupan. Tendríamos que estar calculando las resistencias de cada uno de nuestros circuitos. Por ejemplo, aquí vamos a no nos lanzan el simulador ninguna advertencia, no tenemos ningún problema. Incluso podríamos conectarle un multímetro para ver cuánta corriente están pasando por nuestros LEDs de lado izquierdo, los LEDs del color rojo. Muy bien, nosotros aquí ya quitamos uno de los cables
que estaba conectando aquí nuestro LED para conectar nuestro amperímetro. Aquí en nuestro multímetro lo tenemos que cambiar al modo para medir amperaje o amperes y así iniciar la simulación. Tuvimos que abrir por aquí el circuito. Iniciamos la simulación y veamos cuánta corriente es la que está circulando por nuestro circuito de un solo LED, de que tenemos en paralelo. Muy bien, aquí está ya nuestra simulación, se está estabilizando nuestra fuente del lado izquierdo. Nuestro multímetro ya nos indica que están circulando a 17.9 mA. Está muy bien, está muy cercano al valor de 20 mA, pero todavía tenemos ahí un margen de tolerancia. Entonces está muy bien, están bien calculados, no tenemos ningún problema. Incluso podríamos hacer también el cálculo para una fuente que nosotros tenemos de 6 menos 1.6 volts de la fuente menos 1.8 volts de nuestros LEDs nos da 4.2, eso entre 0.02 amperes y como les acabo de decir, 20 miliamperes, pues nos da un resistor de 210 miliamperes, de 210 ohms. Y como ese valor no es comercial, pues nos vamos al siguiente, que sería 220 ohms. Entonces está bien calculado, no hay ningún problema. También el de nuestro circuito que nosotros tenemos en serie del lado derecho. Una de las desventajas de tener un circuito en serie como el del lado derecho es que si uno de los LEDs falla todo el circuito. ¿Ok? ¿Por qué? Incluso también si una de las pistas falla. ¿Por qué? Porque se abre precisamente el circuito. Aquí nosotros lo estamos cerrando. Pasa por este LED, pasa por el cable, pasa por el siguiente LED, pasa por el cable y se cierra el circuito. Pero si uno de los LEDs falla, todos los demás van a fallar. Es por eso que nosotros tenemos que recurrir a una combinación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que armar un semáforo con muchos LEDs, unos faros de autos o cuestiones así, nosotros tenemos que recurrir a circuitos como te los estoy mostrando en pantalla, circuitos mixtos, donde nosotros tenemos varios LEDs en serie y todavía esos LEDs los tenemos que ir haciendo arreglos en paralelo, ¿ok? Entonces, hacer arreglos mixtos de nuestros LEDs va a ser lo ideal, va a ser lo idóneo. A esto ya también va a ir dependiendo de cada uno de los proyectos que tú estés haciendo. Por ejemplo, si estás colocándole LEDs a ropa, LEDs a lo mejor a un chaleco, a unos guantes, un semáforo. Esto ya va a depender de las necesidades de cada uno. ¿Ok? Espero que este video te haya sido de mucha utilidad, te haya sido ayudado en tus proyectos. Nos vemos para la siguiente práctica. Hasta luego.